Muchas gracias, doctora. Entonces, nuestro héroe nace en 1822 y hoy se puede decir que la genética es la ciencia de los genes y los factores hereditarios de todos los seres vivos y que en tiempos recientes se ha incluido también a los seres no vivos, a los que están fósiles. Recuerden ustedes el premio Nobel para quien ha trabajado los fósiles de neandertales. Mendel nace en un pueblo de Silesia, en la actual República Checa. Aunque en aquel tiempo era el imperio austriaco, los checos lo tienen por un héroe nacional. La formación académica de Mendel es grande, no solo fue un monje oscuro. Mendel ingresa a los 1843, cuando él tiene 21 años, ingresa al monasterio agustino de Königsklöster en Bonn y es ordenado sacerdote a los 25 en 1847. En aquel tiempo, por órdenes imperiales, los monjes agustinos deberían de formarse en ciencias para, a partir de ellos, formar profesionales en la enseñanza de las ciencias para levantar la producción agrícola. En Moravia había grandes textileras, en particular algunas orientadas al procesamiento de la lana. El abad Knapp, que precedió a Mendel, él acepta la orden imperial y envía a algunos religiosos a estudiar ciencias, entre ellos a Mendel. Mendel entra alrededor de 1849 a la Universidad de Viena y concluye en 1853. Lo envían a que se forme en física. Ahora, Mendel, en recordatorio a Newton, Mendel también se posa en hombres de gigantes, en Viena sobre todo. Doppler, ¿recuerdan ustedes un famoso efecto Doppler? Bueno, Doppler fue la persona a quien Knapp encargó a Mendel, lo puso bajo su tutoría. Él, matemático, físico y astrónomo. Pero con Doppler aprendió principios de teoría combinatoria y probabilidad. También aprendió métodos de investigación experimental y había unos temas como soluciones a problemas científicos. Todo esto Mendel lo aplicó en sus experimentos. Hubo un autor, Lirrow, que era un matemático vienés, que publica un libro de probabilidad matemática. Pero lo que él hace es juntar lo que había hecho Laplace, otro gran astrónomo, y Gauss, conocido por todos nosotros, que es uno de los genios del siglo XIX con un IQ alrededor de 250, por todas las pruebas hechas en él. Y parte de lo que ellos contribuyeron a la teoría de la matemática probabilística la reúne Lirrow. Ese libro lo leyó Mendel en sus cursos de física y matemáticas. Otro autor importante, curiosamente, para Mendel fue Schleiden, uno de los coautores de la teoría celular junto con Schwann y Virchow. Pero Schleiden escribió un libro en 1849, en el año en que Mendel inicia la universidad, aproximadamente, que se llamó Principios de la Botánica Científica. Aquí
ese libro se llevaba en un curso muy innovador sobre fisiología vegetal. Este es el monasterio donde trabajó Mendel y la utilización de las herramientas científicas de su tiempo, sobre todo para utilizar ese pequeño microscopio monocular para examinar los órganos sexuales de las plantas. Las aportaciones de Mendel fueron numerosas. Durante 8 años, él hizo experimentos en el jardín y en 1865 expuso los resultados de sus trabajos en una extensa sesión en Brunn. Pero en 1866 él aparece publicado en realidad un resumen que en inglés suman algo así como unas 65, 70 hojas. Pero es un resumen de toda la sesión. Esta es una obra maestra de la experimentación y la lógica que sienta las bases de la genética. Y ese es el título traducido al inglés. Deriva de la primera edición traducida por Bateson en 1901. Lo pueden encontrar en internet, acceso libre. En la introducción de su texto, Mendel habla de la fertilización artificial. Y habla de la fertilización artificial para producir plantas ornamentales con la finalidad de obtener nuevas variedades de flores. Entonces es una ciencia muy aplicada a la producción al inicio. Otros experimentadores que son mencionados al inicio en la primera hoja del trabajo de Mendel son el trabajo de Gardner, de Colruyter, de Herbert y Lecoq, en fin. Pero de Gardner había un libro que se llama La producción de híbridos en el reino vegetal. Esta es la portada de ese libro de 1849 también. En este libro, que traducido son los experimentos y las observaciones de híbridos en el reino de las plantas. Gardner describe 30 y tantas variedades de chícharos y Mendel trabajó con 34 de esas variedades. Entonces Mendel se está posando en hombros de gigantes. En otra parte del texto de Mendel aborda la selección de las plantas que van a estar sujetas a experimentación. Que esto es lo que hacen hoy en la actualidad a más de 150 años. Y habla del valor y la utilidad que en cualquier experimento está determinado por el tipo de material que sea empleado. Y dice, las plantas experimentales necesariamente deben de tener lo siguiente: poseer características distintivas, pero que sean constantes. 2, los híbridos deben de ser protegidos contra la polinización externa, o sea, debe de haber un buen control de la polinización. Y uno más, los híbridos y su descendencia deben de mantener la fertilidad por N generaciones. Principios que todavía se emplean, por cierto, en experimentación de plantas. Mendel, en una parte de su texto, también habla de la ausencia de leyes que expliquen la formación de los híbridos. Entonces comenta que se habían formulado leyes, pero ninguna de ellas había resultado exitosa y que fuera aplicable de manera general. Entonces él comentó que era necesario plantear dichas leyes. Él estaba trabajando en el planteamiento de principios generales. Y también indica que para soportar esto, que había trabajado 8 largos años con material muy bien elaborado, con diseños experimentales bien hechos, con mucha información recopilada para intentar plantear leyes generales.
Estos son los rasgos evaluados por Mendel, que ustedes ya conocen. Plantas cortas versus plantas bajas, flores púrpuras contra blancas, etc. Ahora, si se revisa esto, observarán que las supuestas chícharos inflados no necesariamente lo son al 100% y pudiera haber cierta confusión. Sin embargo, en esencia, en términos generales, al contar cientos o miles de esas semillas, el pequeño error puede pasar. Y así, por ejemplo, en la explicación de la primera generación de los híbridos, el experimento 1 comenta que habían estudiado 253 híbridos que produjeron 7.324 semillas, de las cuales 5.474 fueron redondas o medio redondeadas y 1.850 arrugaditas. La relación 2.96 a 1, 3, casi 1. En cuanto al color del albumen, de 258 plantas que produjeron 8.023 semillas, 6.022 fueron amarillas y 2.001 verdes. La relación 3.01 a 1. Bueno, estos son los sitios que aún permanecen en la República Checa. Y este es uno de los manuscritos, una copia de un manuscrito de Mendel, en donde pueden ver la forma en que él describe los genes. Él introduce los conceptos de dominante y recesivo, y ustedes los podrán observar como dominantes en mayúscula y recesivos en minúscula, tal y como hoy se anota. Ahora, Mendel fue una de las personas más controvertidas, más cuestionadas en el siglo XX, desde personas como Ronald Fisher, que cuestionó en los años 30 si Mendel había hecho alguna trampa, alguna juego con los datos, el gran Fisher, hasta otros académicos como Blinks, quien en el 75, en una carta a Nature de menos de una hoja, publica esto. No todos los genes son independientes en los experimentos de Mendel. ¿Se acuerdan que la ley de la distribución independiente nos dicen que están? No, no todos. Por ejemplo, en el cromosoma 4 de los chícharos están codificados los genes para la altura de las plantas, bajas o cortas, bajas o altas, la inflorescencia apical o intercalada a lo largo de la planta y el tipo de vainas, si infladas o arrugaditas. Esas tres características están ligadas. Ahora, ¿ha afectado esto a las leyes de Mendel? ¿Saben que no? ¿Saben que no? Porque la gente sigue trabajando sobre los principios mendelianos, que son útiles en genética de plantas, en genética animal, en genética humana. ¿Cuáles son las variedades de los chícharos que utilizó Mendel? Bueno, con certeza no se sabe. Lo que sí se sabe es que algunas variedades fueron recuperadas a principios de 1900, pensando en que eran las mismas que se habían utilizado en Austria y en la República Checa en 1850, 1860. En 2011 se publica en Genetics este artículo, Los genes de Mendel hacia la total caracterización molecular, porque sigue siendo tema de investigación profunda. En 2011 se establecía que solo 4 genes habían sido clonados: el de la forma de la semilla, el de la longitud del tallo, el del color de los cotiledones y el color ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Sí, muchas gracias. Y bueno, quedaban otros por ser clonados, como el de la forma de la vaina, el de la posición de las flores, etcétera. En el 91, o sea, 126 años después de Mendel, se conoció el mecanismo molecular por el cual hay semillas rugosas. Resulta que de manera natural, la cadena de almidón es lineal, pero hay una enzima que la convierte en enramada, con varias ramas, y esta tiene una capacidad para hidratarse bastante generosa y se generan así las semillas redonditas. Cuando el gen está mutado, la enzima no trabaja y por lo tanto la cadena de almidón no se ramifica y hay una incapacidad para hidratarse, de tal manera que aparecerían semillas viejas arrugadas. Ahora hay nuevos modelos para trabajar genética de plantas y los rasgos mendelianos. Por ejemplo, algunas leguminosas como Medicago trunculata, que está relacionada con la alfalfa, o las crucíferas Arabidopsis y Brassica rapa. Por ejemplo, este es el gran proyecto de Medicago trunculata, en donde Medicago sativa es de alfalfa, pero hay 80 especies que están en este proyecto, gran proyecto. Y trunculata es la que se ha usado como modelo porque tiene un genoma chiquito de 500 megabases. Y esta es Brassica rapa, otro de los modelos interesantes, en donde se pueden estudiar rasgos mendelianos como la presencia o ausencia de tricomas o la coloración púrpura o verde de las hojas. Ahora, les decía que ese es un tema de investigación muy activo. Por ejemplo, en este publicado en Science de 2007, donde se habla de la identificación de algunos locus con los que trabajó Mendel. En diversas especies se trabajaron genes homólogos en el chícharo, en Arabidopsis thaliana y en Festuca. Bueno, aquí se habla de un gen, el gen Stay-Green, que es el que determina el color amarillo o bien el color verde. Cuando permanece verde es que el gen está mutado e impide que la clorofila se degrade y por lo tanto la semilla, aunque ya sea vieja, permanece verde. Más o menos en esos términos. Aquí está el gen funcionando de manera normal y cuando el gen afecta esta molécula, entonces la semilla permanecerá, aunque esté vieja, permanecerá verde. Hay otros, por ejemplo, fíjense, en esta publicación de PNAs de 2013 sobre este gen, Stay-Green, pero en la mutación AB13. Bueno, aquí se trata de que la clorofila debe de ser degradada en las semillas, porque al degradarse permitirá que algunas semillas, por ejemplo en las de canola y en las de soya, de las cuales se extrae el aceite vegetal comestible, si la semilla madura apropiadamente y la clorofila se degrada, saldrá un aceite agradable y con un costo alto. Pero si las semillas tienen al gen mutado y siempre permanecen verdes, bueno, van a producir aceite, pero con un menor costo. De tal manera que en torno a esto se han trabajado diversos mutantes que tienen diferentes niveles para convertir la clorofila en algo degradado. Los mutantes no siempre son igual de efectivos. En cuanto a la cualidad, en cuanto al alelo o al gen mutante del color blanco de las flores, bueno, aquí se han identificado en los chícharos dos genes, el A y el A2. El A es el factor que determina la pigmentación púrpura, la de la antocianina, que es el mismo que Mendel estudió hace poco más de 150 años. Aquí hay una mutación sencilla. Si el gen está normal,
habrá una región donde tiene guanina. Cuando hay mutación, la guanina es una mutación puntual. La guanina es una transición, se convierte en adenina. Y entonces se genera un desfase en la terminación. Y eso es lo que causa la mutación hacia pétalos blancos. Una mutación puntual. Hay muchas excepciones a los principios de Mendel, que fueron descubiertos a lo largo del siglo XX, como la dominancia incompleta. Imaginen ustedes que hubiera hecho Mendel si hubiera trabajado esos dominantes incompletos. O la recombinación intragénica, o los elementos móviles con los que trabajó Barbara McClintock, o las interacciones de genes como la epistasis, los genes duplicados, o los niveles de expresión variable, etc. Hay muchas excepciones a esto, como este de dominancia incompleta. Estos son los híbridos, o deberían de ser o con punta amarilla o totalmente púrpuras, pero no, son algo intermedios. O estos, o deberían de ser blancos y rojizos, no, pero también hay unos un poco color salmón. O la recombinación intragénica que genera nuevos alelos. El gen A, ajá, el gen B y el gen C. Cuando ocurre una recombinación entre los alelos dominantes de B, se pueden conducir a unos genes híbridos que producen dos alelos nuevos. Y este fenómeno de la recombinación intragénica hoy es muy bien conocido y se sabe en qué lugares sucede. Por ejemplo, aquí en este gen AMD de las moscas puede ocurrir en los cinturones en dos sitios. Y eso uno lo puede medir. O el fenómeno de los transposones, descubierto por Barbara McClintock en los años 40. Aquí tenemos las mutaciones estables para color púrpura, en donde hay algo de expresión variable. Y aquí están esta mutación inestable provocada por el transposón SPM, de tal manera que los granos no son totalmente púrpuras, sino que tienen manchitas blancas. Bueno, en realidad, ¿tienen el gen para púrpura? Sí, sí lo tienen, pero interrumpido. Y por eso se expresan como zonas blancas. O bien cuando hay epistasis, como en el caso muy conocido de los perros labradores, hay dos pares de genes y hay un color nada más. Pues sí, porque un par de genes codifica el color, o marrón o negro, y el otro par de genes que se fija el color. Si es dominante, se fija el color, marrón o negro. Si no, no se fija nada y es clarito. O bien, un aspecto en el que Müller había trabajado cuando empezó a objetar los principios mendelianos del gen comunidad indivisible. Bueno, Müller intuyó en que los genes tienen interacciones en rutas metabólicas. Y bueno, efectivamente, uno tiene la expresión de un gen y ve un fenotipo, pero para ver ese fenotipo a veces tienen que transcurrir por varias enzimas, por lo tanto por varios genes. Puede ocurrir una modificación aquí, en este gen, y por lo tanto jamás va a haber una esclerotina. O bien aquí, una mutación y tampoco habrá esclerotina, etc. O bien una mutación aquí, y no habrá melanina, y quedará una mosca despigmentada. O bien los alelos múltiples que uno puede observar en los gatos, como el gen pibol, el gen tipo Himalaya o el gen tipo silvestre. Mendel hoy es muy vigente. Por ejemplo, quedan esclarecer los patrones de herencia en diversos tipos de cáncer. Queda, por ejemplo, determinar los patrones de herencia y distribución del pigmento en el color de los pelos de los mamíferos silvestres y domésticos. Imaginen el costo que tiene llevar en un trabajo mendeliano en leones o en tigres. Bueno, sí lo hacen. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos hacen esto, pero a un costo elevadísimo.
Esta es una familia en donde es muy abundante la presencia del cáncer de colon, o bien aquí en características complejas, o en las almejas, Argopecten, donde uno ve un polimorfismo muy grande, pero en realidad solo son 3 alelos con dominancia parcial. Curiosamente, el recesivo es el negro. O sea, no todos los pálidos son recesivos. Aquí el amarillo y el color rosita son dominantes sobre el negro. Y esto se ha trabajado en otras especies de bivalvos y se siguen siempre los principios de cruzas en el sentido de Mendel. Ahora, siguiendo los principios mendelianos de cruzas, se han descubierto, y de transmisión de genes, se han descubierto, por ejemplo, que el albinismo no siempre es recesivo. Y así se tienen los casos de truchas arcoíris en Japón, en donde se han descubierto una variante azul que se comporta de manera mendeliana. Y aquí también se han hecho un montón de cruzas para establecer el patrón de transmisión de este gen. Entonces, uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con las especies silvestres que no se han trabajado desde el punto de vista genético? Bueno, hoy es conocido que son muy poquitas las especies animales y de plantas que se han trabajado en ese sentido, pero quedan cientos de miles marinas y terrestres que pudieran ser trabajadas en ese sentido. Hay un mundo por trabajar. Como conclusiones, uno puede plantear que a 150 años o poco más del trabajo, experimentos en hibridación de plantas, los postulados de Mendel hoy siguen siendo vigentes. Y los principios en donde nos hablan de las proporciones esperadas 13:1 o 9:3:3:1, en realidad son aproximaciones que datan de cientos de cruzas y de miles de descendientes estudiados. Estos fenómenos hoy son muy conocidos gracias a algunos principios de genética molecular. Bueno, déjenme que concluya ya con esto. Una de las primeras grandes conexiones al trabajo de Mendel fue el que dio origen a la citogenética, y a la teoría cromosómica de la herencia, que se inició hace 120 años. Sutton había estudiado cómo se comportaban los cromosomas en los chapulines y estudió que se comportaban como pares que se segregaban de manera distinta. Y como recién se acababan de redescubrir las leyes de Mendel, entonces planteó que se comportaban de acuerdo como las unidades de la herencia de Mendel, que se separaban de manera como una segregación. Boveri fue el otro, pero él trabajó con erizos de mar. Llegó a la misma conclusión. Aunque este señor avanzó un poquito más, porque al hacer fertilizaciones a veces ocurría el fenómeno de la polispermia y se generaban masas que jamás llegaban a ser erizos de mar, sino quedaban como masas parecidas a una especie de tumoración. Por eso también se le reconoce ahora como uno de los pioneros en la genética de cáncer. Tal vez uno de los grandes reconocimientos a Mendel es el trabajo de este señor que no era genetista, era un cardiólogo de Johns Hopkins University, Victor McKusick, que al empezar a estudiar los pacientes con cardiopatías a finales de los años 50 se empezó a encontrar que en los síndromes a veces había una cardiopatía, pero con otros rasgos como enanismo, polidactilia, etc. Así empezó a juntar en un pequeño catálogo en los años 60 un grupo de padecimientos heredables en el hombre. Él es el padre de la genética médica. Y lo que se inició en los años 60 como una pequeña publicación que llevó unas 12 versiones, bueno, se publicó entre 66 y 98 en forma física y poco después en forma lineal, de tal manera que ahora se llama UMIM Online Mendelian.
Bueno, enfermedades hereditarias en el hombre de tipo mendeliano, en línea, que tiene esas entradas 15,000 para autosomas, 730 para ligados al X, 51 para ligados al Y, mitocondriales 37, 16,027. En fin, muchos miles. Pero esto también está en organismos domésticos como en ganado vacuno, en borregos, en caballos, en cerdos, en donde hoy se conocen padecimientos recesivos o algunos dominantes. De tal manera que, concluyendo, pues Mendel está más que vigente, reconocido, muy reconocido desde principios del siglo XX, cuando se funda la teoría cromosómica de la herencia, hasta la gran obra de McKusick, con el catálogo de enfermedades mendelianas hereditarias en el hombre, pasando por todo lo que se ha hecho en maíz y en moscas,